Castilla-La Mancha, una vez más, que me hayan invitado a una actividad y sobre todo a Carmen, que es buena amiga, y yo creo que ese es realmente el motivo por el que me ha invitado buena amiga. Pero yo voy a intentar contaros lo que más o menos he hablado con ella. Lo que pasa es que lo voy a enfocar desde una doble perspectiva. Desde la perspectiva de lo que hemos hecho en el Comité de Bioética de España, que recuerdo que es el órgano consultivo de los poderes públicos y en concreto del Gobierno, Ministerio de Sanidad y Ministerio de Ciencia en materia bioética. Cuando hay alguna cuestión bioética, el Gobierno tiene que consultar al Comité de Bioética de España. Ahora mismo estamos participando, de hecho, en varias cuestiones en las que está trabajando el Ministerio. Tanto hemos trabajado en lo que ha sido el grupo de expertos que ha desarrollado la campaña de comunicación de la próxima, la que acaba de iniciarse, campaña de la vacuna gripal, y también estamos trabajando en el comité de expertos de la priorización del acceso a la vacuna de la COVID-19. Por lo tanto, tenemos una relación muy estrecha, tanto con el anterior Ministerio, anterior Gobierno, con el actual. Y luego también quería hablar de la discapacidad desde una perspectiva ético-legal en el ámbito sanitario, que es lo que me pidió Carmen que hablara. Y ahora mismo hablar de sanidad y no hablar de COVID-19, pues es no hablar de nada. Entonces, yo sí que quiero hacer alguna reflexión sobre la discapacidad en estos tiempos de la COVID-19, porque la pandemia lo que nos ha mostrado es una situación de máxima tensión, o incluso nos ha mostrado, que luego insistiré en ello, una crisis bioética dentro de la crisis de salud que hemos tenido y ha tenido mucho que ver con las personas con discapacidad, y por eso lo voy a mencionar, me voy a centrar en esa idea. Además, tiene que ver con el consentimiento, con el testamento vital o instrucciones previas, porque si consentir es elegir entre alternativas terapéuticas y directamente a mí como persona con discapacidad me excluyen, por ejemplo, de un respirador, pues están vulnerando mi consentimiento, porque yo no tengo ninguna alternativa terapéutica. Entonces, me voy a centrar en esa cuestión, porque si hubiera dado esta charla antes de la pandemia, o no se hubiera producido la pandemia, porque Carmen me invitó ya hace unos meses, estaba previsto ya un poco antes, posiblemente no hubiera hablado de yo creo que esto nos ha traído algo nuevo, que además me decía un buen amigo, buen médico y magnífico gestor sanitario, pues que tenemos que hacernos a la idea que posiblemente hasta el año 2022 no vamos a dejar hablar de pandemia como hecho actual, y a lo mejor a partir del 2020 hablaremos de pandemia como hecho pasado, como experiencia pasada. El Comité de Bioética de España, lo decimos en un informe y por eso lo puedo hacer público, pues haber estado todos, haber sufrido la COVID-19, y alguno todavía continúa con una situación, con respiración en casa, todos los miembros del comité sufrimos la COVID-19 porque la hemos contraído en una reunión del Comité de Bioética de España en el Carlos III. Eso lo pusimos en un informe, no por dos motivos lo pusimos: para justificar por qué habíamos tardado en emitir un informe sobre los problemas éticos de la pandemia, y por otro lado, como ejemplo, para hacer ver que la COVID-19 no era ninguna broma. Eso ocurrió el 4 de marzo, donde aprobamos una declaración en la que decíamos que íbamos a hacer un informe sobre la eutanasia, y ahí todos los miembros del comité cogimos, tanto el staff como los miembros, cogimos la COVID-19, salvo los que ese día tuvieron la suerte de no poder ir a la reunión, que fueron en concreto dos personas. Hemos hecho 2 informes y 2 declaraciones, me falta aquí una declaración. O sea, hemos estado muy activos pese a estar enfermos. De hecho, el primer informe lo hicimos todavía todos enfermos. Hemos implantado un modelo de decisión telemática. Hicimos un informe sobre la priorización de recursos sanitarios en el contexto. El debate que hubo sobre si se usaban respiradores en determinadas personas o no. En eso me... Luego, sobre los problemas de la denegación del acompañamiento, que esto también ha afectado en el ámbito sanitario, acompañamiento y asistente espiritual. También me voy a centrar porque tiene mucho que ver con la discapacidad. Las personas con discapacidad muestran una mayor vulnerabilidad porque necesitan un acompañamiento, necesitan la tranquilidad que les puede dar un familiar, y en algunos casos se han negado, y en otros ha habido familiares que han ingresado o que han asumido la posibilidad de contraer la COVID-19 y han quedado ingresados en la habitación con esa persona familiar con discapacidad. Y luego hicimos uno más recientemente sobre el uso secundario de datos en el ámbito de la salud, de los datos de salud, con ocasión de la investigación para mejorar los tratamientos frente a la COVID. Hemos hecho una declaración más que aquí no he recogido, la hicimos en verano, en mitad de agosto, en la que apoyábamos el artículo que en Lancet habían publicado varios expertos, que se ha vuelto de nuevo, ha habido otra llamada
por parte de dichos expertos, a que se creara una comisión de expertos en el Ministerio de Sanidad que investigara el por qué nuestro sistema de salud había fracasado. Nosotros presumimos de tener uno de los mejores sistemas del mundo y realmente el sistema de salud no ha funcionado correctamente y menos aún el sistema sociosanitario. Por tanto, yo creo que tenemos que hacérnoslo ver porque hemos partido de que nuestro sistema de salud no sabemos si está enfermo o algo le pasa y por tanto habría que analizarlo. Y luego, en materia de discapacidad, yo también quiero llamar la atención de que el Comité de Bioética, en gran parte gracias a uno de los miembros del comité, Vicente Belver, que ha sido el ponente de estos dos informes, aunque los dos informes también hay alguna parte que me tocó a mí redactar colaborando con Vicente, hemos hecho también un gran esfuerzo por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Hemos emitido dos informes en los 2 últimos años, uno sobre un protocolo adicional al convenio de Oviedo, que todos me imagino conocen. El convenio de Oviedo es el convenio de bioética y biomedicina del Consejo de Europa. Es un documento ratificado prácticamente todos los países, incluso países que no pertenecen al Consejo de Europa, países de fuera de Europa. Es el gran documento en materia de bioética. Pues un protocolo adicional que ha querido hacer el comité, está preparando el Comité de Bioética del Consejo de Europa, plantea una serie de garantías en relación al ingreso involuntario de las personas con trastorno mental, que, como bien sabéis, está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hemos hecho un informe al cual me referiré luego sobre esta cuestión y también, esto lo hemos hecho recientemente, y también hemos hecho un informe sobre la adaptación de la legislación española a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. La discapacidad está muy presente siempre en todo lo que hacemos. De hecho, la semana que viene vamos a publicar un informe que no voy a anticipar lo que es, pero va a tener un gran impacto, informe además unánime, en el que volvemos a hablar de discapacidad y el que lanzamos un mensaje para la defensa de las personas con discapacidad y la defensa de sus derechos y la defensa de aquellos discapaces, no todos, que tienen una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, la discapacidad está presente siempre en, digamos, las reflexiones del comité. Yo creo que los comités de bioética están para ofrecer una serie. Yo decía ayer en la radio que los comités de bioética no tanto para decir lo que se debe hacer, sino para decir lo que no se debe hacer, y también están para proteger o intentar aportar ideas que protejan a las personas más vulnerables. Ese es el origen realmente de los comités de bioética, en gran parte de la bioética, proteger a los vulnerables. No todos los discapaces son vulnerables, pero algunos de ellos pueden serlo, como lo son los menores, como pueden serlo los ancianos, y por tanto es importante lanzar mensajes de protección. Discapacidad ante la pandemia. La discapacidad ha estado en tensión durante la pandemia. Incluso Pablo de Lora, magnífico profesor de Filosofía del Derecho y otro gran autor de bioética, a mí me apasiona Pablo y yo sé que ha colaborado con Carmen en alguno de sus cursos. Pablo escribió un artículo hablando lo titulado "No es respirador para viejos", un poco mencionando esa maravillosa película de hace unos años. Yo lo he titulado esto "No es respirador", tomando prestado, no la idea de Pablo, porque esto viene de una película anterior, "no es respirador para discapaces". Decía antes que en el contexto de la pandemia ha habido una crisis bioética. Hemos tenido una crisis de salud y dentro de la crisis, al inicio, en marzo, tuvimos una profunda crisis de bioética que, de hecho, fue la que hizo al comité que se pronunciara. El comité, en la reunión de 4 de marzo, que aprobó la que anunciamos vamos a hacer un informe sobre la eutanasia, en esa reunión también lo planteó el vicepresidente Rogelio Altisent, hacer una declaración sobre la COVID-19. Y lo descartamos porque el 4 de marzo pensábamos que hablar sobre la COVID-19 podía generar en ese momento más distorsión que realmente aportar beneficio. Y descartamos decir nada sobre la COVID-19 el 4 de marzo. Inmediatamente se produce esto, que es la publicación, además con muchísima difusión en los medios de comunicación, de unas recomendaciones de las diferentes sociedades, fundamentalmente la Sociedad Española de Medicina Intensiva, de Medicina Intensiva. Una vez publicadas esas recomendaciones, sí que observamos que ha provocado esa crisis biótica y, por lo tanto, el comité se lanzó a hacer, primero mandó una carta al Ministerio de Sanidad y, a continuación, a petición del Ministerio de Igualdad, hicimos un informe de petición que le hizo al Ministerio de Igualdad CERMI, que es, como sabéis, la delegación que hay en España de protección de las personas con discapacidad, y también el Defensor del Pueblo. Hicimos un informe sobre esto. Yo lo que voy a decir, no estoy criticando las recomendaciones. Yo creo que las recomendaciones, lo que hace esta sociedad científica es intentar aportar algo, que es unos criterios éticos
para establecer la priorización de los pacientes en unos medios de UCI que ya empiezan a ser escasos. Es decir, si yo tengo más pacientes que medios para atenderlos en las UCIs, tendré que establecer un criterio de priorización de esos pacientes. La voluntad es buena, lo que pasa es que yo creo que realmente las palabras, los juristas, si nos distinguimos del resto de personas, yo creo que es que le damos mucha importancia al lenguaje, incluso más que los filósofos. Y sabemos que las palabras pueden ser inicialmente extraordinarias, pero en determinado momento pueden ser malinterpretadas y ocasionar mucho más daño del que se pretende. Y el problema de este informe es que yo creo que las palabras que se usaron no fueron extraordinariamente finas o les faltó una revisión a lo mejor por un jurista. La voluntad no fue mala, pero el impacto que generó realmente no fue muy bueno. Y digo que no es culpa de la sociedad científica, sino que a veces los científicos y los sanitarios, sin pensarlo, pues se dedican a hacer cosas sin pedir la colaboración de terceros. Por ejemplo, eso me ha ocurrido a mí en mi vida profesional anterior, hacen hojas de consentimiento informado que a ellos les encanta, pero que no entiende ningún paciente y se quedan todos contentos con su hoja de consentimiento hasta que un jurista o un juez les dice que esa hoja de consentimiento no se entiende. Pues esto ocurrió con estas recomendaciones, que tenían muy buena voluntad, pero el mensaje que lanzaban podía ser tergiversado, podía ser peligroso. Hablamos de priorización. ¿Qué es la priorización? La palabra más común que hemos utilizado o que hemos oído habitualmente es la de triaje. El triaje y la priorización son lo mismo, son diferentes. En el fondo son lo mismo. Lo que pasa es que el triaje es lo que vivimos cuando vamos a urgencias. Cuando vamos a urgencias siempre se nos hace triaje, es decir, se nos hace una mínima evaluación y exploración para determinar el nivel de urgencia y como hay más gente demandando un servicio de urgencias que las posibilidades de atenderles, pues se prioriza. Eso es el triaje. La priorización se refiere a lo que sería el triaje fuera del ámbito de urgencias. La priorización, de todas formas, y en eso voy a insistir ahora también, ya lo adelanto, la priorización es algo muy habitual en sanidad. El todo para todos y ya es imposible. Por lo tanto, priorizamos tanto en tiempos, por ejemplo, la lista de espera, como en la asignación o no de determinados grupos de medicamentos. Recordad la crisis de la hepatitis C, cuando se descubre el medicamento que permite curar la hepatitis C. En ese momento, en el contexto de la crisis económica, era imposible comprar 1.000 dosis o 200.000 dosis que tenían un coste de 100.000 euros y por lo tanto lo que se creó es una comisión de expertos en el Ministerio de Sanidad que establece una priorización. Por tanto, la priorización no es algo raro. Estamos constantemente priorizando. De hecho, la priorización es una de las bondades de un sistema como el nuestro, que es universal. En Estados Unidos la priorización es tan importante porque el sistema no es universal. Nuestro sistema es universal, esa es su gran bondad, ese es su gran beneficio, pero por eso ello conlleva que haya que priorizar, haya que distribuir ante una demanda excesiva los recursos que no pueden atender ya a toda la demanda o que incluso no puede darse a todos ni ya ni en el futuro, ¿vale? Por eso decía que no es algo raro, la priorización es una constante. Y luego los dilemas bioéticos. Este dilema, o mejor dicho, el problema ético de decidir a quién le doy y a quién no le doy, porque cuando le estoy dando a alguien, le estoy negando a alguien, es una de las decisiones, como dice un autor, Pujol, profesor de Filosofía del Derecho en Cataluña, es una de las decisiones más trágicas porque a alguien le estoy dando y a otro no le estoy dando. También es algo habitual. En sanidad estamos permanentemente priorizando y permanentemente resolviendo problemas y dilemas éticos. Lo que pasa es que en la pandemia esto se ha hecho muchísimo más tenso y se ha hecho en un contexto de más dificultad y mucho más trágico que lo habitual. Por ejemplo, la cartera de servicios, cuando se aprueba la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, se está visión no solo científica, sino también ética, que se da ya quién y una priorización. Luego, una cosa curiosa que yo sí he estado analizando y he escrito sobre ello es estas recomendaciones las hace una sociedad científica. ¿Puede una sociedad científica establecer la priorización de recursos públicos? Yo creo que no. La sociedad científica puede emitir un parecer o puede establecer qué es la lex artis o qué no es la lex artis. Pero a quien le corresponde, y esto se deriva directamente de la propia Constitución, el artículo 43 de la Constitución, quien debe determinar qué recursos se dan y a quiénes y con qué prioridad no es una sociedad científica, sino que son los poderes públicos. No puede una sociedad científica priorizar. La sociedad científica debe nutrir a los poderes públicos de criterios científicos para establecer la priorización. Pero la priorización no solo es una priorización científica o médica.
Es ética, es económica, es política. Es decir, yo puedo priorizar de acuerdo con un criterio científico y, por ejemplo, dejar fuera, como en parte ocurrió con esas recomendaciones, a las personas con discapacidad. Otra cosa curiosa, la priorización sobre el acceso a la vacuna de la COVID-19 sí la está estableciendo el Ministerio de Sanidad a través de un acuerdo del Consejo Interterritorial que ha decidido crear una comisión de expertos que informe sobre esos criterios, lo va a hacer el Ministerio, pero en cambio la priorización en el acceso a los recursos de las UCIs a principios de marzo no lo hizo el Ministerio de Sanidad, sino que lo hizo una sociedad científica, pese a que en una norma que se aprobó en el contexto de la pandemia se establecía que sí lo podía hacer o lo debía hacer el Ministerio de Sanidad. Por eso yo decía, digo últimamente, que por lo menos hemos corregido lo que fue un error. Ahora no puede ser la sociedad española de vacunología la que establezca la prioridad, sino que tiene que ser los poderes públicos y, obviamente, en la comisión de expertos tiene que haber un experto en vacunas o varios expertos en vacunas en salud pública. Pero eso no lo establece la ciencia. Es una decisión político-jurídica, no científica, lo que no significa que no se nutra de criterios científicos. Priorización, tenemos muchísimos criterios para priorizar en sanidad. Primero, el primero que llega, el primero que se lo lleva. Eso es un criterio. Mayor utilidad para el mayor número posible. Este es el que usaron fundamentalmente las recomendaciones. Es el criterio utilitarista. Lo que haga más feliz a más número de personas es mejor. Y aquí, por ejemplo, en sanidad usamos un criterio de años de calidad de vida restantes. Las personas que tienen más años de calidad de vida restantes y en las que el esfuerzo médico a invertir es menor, pues en esas personas tendrán prioridad sobre otras. Esto, por ejemplo, que supone que las personas con discapacidad y los ancianos se quedan fuera. El criterio de los fair innings, este es un criterio también peculiar. Significa que todos tenemos una media de vida, de manera que si la media son 80 años, vivir por encima de los 80 años es un regalo. Por lo tanto, quedaríamos fuera de la prioridad porque estamos ya en los años de regalo. Por ejemplo, recordar que se habló de que a las personas de 70, 80 años no se les ponía respirador, como si fuera un regalo, como si su vida ya no tuviera sentido. A lo mejor un señor de 80 años encontró el amor de su vida, va a vivir hasta los 100 y los 20 años que le quedan son los 20 años que en su vida tienen sentido. Estamos denegando el acceso porque esa persona está viviendo ya de gratis o viviendo de regalo. También el modelo de que primero el que paga, obviamente tampoco. La responsabilidad punitiva, usted no se ha cuidado, por tanto tiene una patología, un EPOC por fumar, a usted no le doy. Esto se ha aplicado a veces en lista de espera. Y el azar, moneda al aire. ¿Cuál es el mejor? Pues hombre, yo creo que el mejor es combinar varios, pero sobre todo tener en cuenta uno de los principios éticos más importantes para la priorización y que además España ha asumido como un compromiso no solo ético, sino jurídico con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la protección de las personas con vulnerabilidad. O sea, yo creo que a quien debemos priorizar es sobre todo las personas más vulnerables, o al menos las personas más vulnerables, ser tenidas en cuenta en la priorización. Las recomendaciones que os comentaba y que habían generado esa crisis realmente no despriorizan, no dejan fuera expresamente a las personas con discapacidad. No nos están diciendo las personas con discapacidad no van a acceder a un respirador si hay personas con plena capacidad que pueden acceder. No dice eso. Pero sí en el fondo se deduce de la lectura y ese es lo peligroso, lo perverso. Primero, las recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina Crítica Intensiva nos están hablando de como criterio esencial el criterio de años de vida ajustados a la esperanza, calidad de vida ajustada a la esperanza, que es un criterio eminentemente utilitarista, que está beneficiando a las personas más jóvenes y sanas en detrimento de las personas enfermas. Lo cual a mí, desde la perspectiva de la protección de la vulnerabilidad, el respeto a la vulnerabilidad, a mí me parece discutible. Luego también habla de que personas con deterioro cognitivo, demencia, otras enfermedades degenerativas quedarán fuera de la prioridad, lo cual obviamente está afectando a personas con discapacidad. Y luego se hace mención a que habrá que proteger a las personas vulnerables, cita ejemplos de vulnerabilidad y no incluye a las personas con discapacidad. Estos tres elementos hacen que en las recomendaciones no se excluya directamente de la priorización a las personas con discapacidad, pero se deduce que quedan de hecho. De hecho, CERMI y el propio defensor del pueblo así lo entendieron. Dijeron que se dejaba fuera de la priorización a las personas con discapacidad y que eso era una vulneración de la Convención. Y luego hay un cuarto término que se utiliza en las recomendaciones, una cuarta idea que se utiliza que para mí es tremenda. Yo creo que no se hizo con mala intención, pero se dijo que a la hora de priorizar hay que tener en cuenta el valor social de la persona enferma. Es decir, que las personas con más valor social serán primeras en prioridad, serán priorizadas. ¿Qué es el valor social? ¿Qué significa el valor social? Claro, el valor social es, yo el valor social en el ámbito del fútbol lo puedo entender.
Pero si seguimos el principio kantiano de que toda vida tiene un valor, de que toda persona es digna y que las personas tenemos dignidad y las cosas tienen precio, el valor, ningún individuo se puede decir que tiene menos o más valor social que otro. ¿Qué problema tenía el término valor social? Que se entendía que las personas con discapacidad podían ser menos útiles para la sociedad, menos productivas y por lo tanto quedaban fuera. Yo por eso a la crisis biótica, a la que he mencionado, también la he titulado en alguna charla que he dado cuando Jeremy Bentham, más que John Stuart Mill, cuando Jeremy Bentham se asomó a las UCIs. ¿Por qué? Porque aplicamos un criterio utilitarista y el utilitarismo para mí, como doctrina ética de distribución de recursos, me parece manifiestamente insuficiente. El utilitarismo es puramente intuitivo. El utilitarismo que lo inventó el señor Bentham es una doctrina que no tiene en cuenta la dignidad de los derechos fundamentales. De hecho, Bentham, cuando crea el utilitarismo como mecanismo de eficacia en la toma de decisiones públicas, él era un funcionario, él era un filósofo, dice que los derechos naturales no tienen sentido, que eso de pensar en los derechos para encontrar la decisión pública más eficaz es un error y que la decisión pública se debe basar en la decisión que sea más beneficiosa para más número de personas, teniendo en cuenta criterios de utilidad social, es decir, los que sean más útiles para la sociedad. ¿Pero quiénes son más útiles? Podemos entender que en una crisis pandémica sí lo son los médicos, pero el concepto de valor social es un concepto peligroso desde la perspectiva de la discapacidad. El criterio utilitarista es verdad que puede ser útil, tener en cuenta el coste económico, la beneficencia, los años de esperanza de vida, eso es importante, pero lo que sí para mí es el criterio utilitarista es radicalmente insuficiente. Es un elemento más a tener en cuenta, pero nunca un único. Y en las recomendaciones lo que ocurrió es que se convirtió en el elemento estelar. Por cierto, esto no solo ocurrió en España, ocurrió en México, país con una cultura muy próxima a la nuestra, y ocurrió en Italia, país con una cultura. Es decir, los países menos utilitaristas del mundo, porque los grandes utilitaristas son el Reino Unido y Países Bajos, renunciaron al utilitarismo y apostaron por la dignidad, y los países que más han articulado su modelo ético legal en la dignidad, como España, Italia y México, fallaron. Esto también llevaría, yo creo, a hacer una reflexión sobre por qué el utilitarismo, que nunca ha sido tan utilizado en España, de repente en el momento de máxima tensión, de máximo riesgo para los discapaces, se utiliza. Y luego, en las recomendaciones se habla también de que se debe consultar si la persona tiene voluntades anticipadas. Esto a mí, no es que yo sabe, Carmen, que no soy un amante de las voluntades anticipadas. Mi tesis doctoral no es una oda ni un canto lírico. Pues soy bastante crítico con esta figura porque me parece que en ocasiones automatiza la asistencia y acaba siendo lo que ocurría con la selección de las personas que iban a ser crucificadas o no en la vida de Brian. Da lo mismo el motivo, sino lo que se le preguntaba es crucifixión o no crucifixión. Pues aquí a mí eso de automatizar, teniendo en cuenta las voluntades anticipadas, que no son malas, pero hay que tener cuidado que no se conviertan en lo mismo que se ha convertido el consentimiento informado, que no es un instrumento de derechos, sino un formalismo más. Pues eso de decir, tener en cuenta las voluntades anticipadas también me preocupa, porque claro, yo las he emitido en un contexto de no pandemia, ahora se van a aplicar en un contexto de pandemia, el contexto es el mismo. Hay que tener en cuenta que la ley dice que hay que tener en cuenta el contexto. Por lo tanto, las voluntades anticipadas para mí tendrían un valor bastante relativo, porque eso de decir, claro, no quiere respirador, no quiere que se le mantenga artificialmente con vida, deduzco de esto que este señor queda fuera de priorización. De hecho, hubo un rumor, que yo no sé si es verdad, porque salió en un medio de comunicación, que varias personas empezaron a cancelar sus voluntades anticipadas asustadas con lo que se venía, porque las voluntades se iban a convertir en el cierre o el candado para entrar, acceder a las unidades de cuidados intensivos. Yo por eso, cuando todo el mundo habla de las voluntades anticipadas, todos nos llenamos la boca de las virtuosas, que son las instrucciones previas anticipadas. También parece que la pandemia ha mostrado un lado oscuro, un lado no tan útil. En la pandemia también se ha pecado, yo lo he dicho, de dilematismo. En ética, en derecho, yo lo he aprendido en la ética. En la ética, la bioética, diferencian, yo soy jurista, entre problemas y dilemas. Los dilemas son lo que en derecho llamamos casos difíciles, que solo admiten dos soluciones extremas, y los problemas son los que admiten soluciones intermedias, soluciones ponderadas. ¿Qué ha ocurrido durante la pandemia? Que todo se ha convertido en dilemático. Hemos pasado de morir o vivir. Nuestro querido doctor Simón y nuestro ministro estaba hablando, y al contrario, la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba hablando, la presidenta de la Comunidad hablaba de problemas. Tenemos un problema y tenemos fórmulas intermedias para resolverlo, que es confinar parte de Madrid. En cambio, el ministro y el doctor Simón hablaban de dilemas, o confinamiento de Madrid total o muerte.
En la vida los dilemas son poquísimos, gracias a Dios. Casi todo es problemático, pero hemos convertido todo en dilemático. ¿Por qué? Porque Kahneman, Carmen lo conoce, estuvimos asistiendo a una conferencia juntos en Palma, Kahneman no distingue entre el sistema 1 del cerebro, que es reactivo, y el sistema 2 reflexivo. Y los dilemas para el sistema reactivo, cuando yo tengo poco tiempo para pensar, son buenísimos. ¿Por qué? Porque me dan dos soluciones y tengo que optar. Es una moneda al aire. En cambio, los problemas son más complejos porque lo que me pueden dar es 5, 4 o 10 soluciones. Y nos hemos convertido todo y pongo un ejemplo desde el punto de vista de la discapacidad. El acompañamiento y asistencia espiritual a pacientes con COVID. Al inicio de la pandemia se descartó cualquier acompañamiento. Se pensaba que cualquier familiar que entrara en la habitación era muerte. Cuando luego, si nos parábamos a pensar un poco, podíamos admitir que causaba mucho más daño y era más arriesgado desde el punto de vista de la salud mental que no hubiera nadie acompañando, ni un solo familiar a la persona ingresada, por ejemplo, al discapaz, que acompañándolo. No solo porque fuera a morir solo y el daño que le provocamos, sino el daño, el impacto en la integridad psíquica y moral que generaba realmente la falta de presencia de esa familia. Esos familiares, esto, y nos ha hablado un psiquiatra, eso ocasiona un daño. Y yo creo que también este es un documento importante, esta declaración desde la perspectiva de la discapacidad. Y voy acabando. Hemos hablado de priorización, lo he anticipado antes, ya lo dijo el Comité de Bioética en marzo. Hemos priorizado, vamos a volver a priorizar, porque la pregunta es, ¿habrá vacuna para todos? Sí, pero ¿cuándo? ¿Habrá vacuna para todos en enero? ¿Habrá vacuna todos? Lo que tenemos todos claro, y lo ha dicho la Unión Europea, que inicialmente, aunque haya vacuna, no va a ser para todos. Creo que España va a recibir en torno a unos pocos millones de dosis al inicio y luego ya recibirá. En el 2021 o 22, perdonar, que se me ha ido la presentación, un segundo. En el 2021-22 habrá vacuna, pero para todos es lo que no sabemos. Yo tengo claro que no, entonces habrá que priorizar. Y acabo con dos informes ya, brevemente. Os llamo la atención por si queréis leerlo. El informe sobre el que hablamos de adaptar la legislación española a la Convención de Derechos. En ese informe os apunto 3 ideas que para mí son interesantes y a mí me preocupan desde la perspectiva de la regulación jurídica de la discapacidad. La discapacidad, el problema que tenemos con la discapacidad, que es similar pero diferente a los menores de edad, que es un tema que mucho Carmen que me gusta, es que jugamos entre dos principios, el de protección y el de la autonomía. ¿Qué diferencia hay con los menores de edad? Que los menores de edad son personas que caminan normalmente hacia la plena capacidad. Aquí estamos hablando de personas que no caminan hacia la plena capacidad, sino que su situación es estable de discapacidad o que su situación es de capacidad, discapacidad, capacidad, discapacidad. Hablamos de enfermedades mentales como los brotes, pueden ser brotes psicóticos o determinados trastornos. Es muy difícil porque aquí el problema es que hemos pasado, como ocurrió con los menores, de un paradigma de exclusión absoluta, el discapaz ni opina, a un paradigma en ocasiones de inclusión plena. Y a mí esto me parece un error. Es decir, los discapaces hay que aspirar a que sean autónomos y hay que partir del paradigma de la autonomía, pero en ocasiones la autonomía supone desprotección de la vulnerabilidad. Colocar en el marco de la autonomía a personas que necesitan apoyos y que son vulnerables supone consagrar su vulnerabilidad. Y luego, algo que tiene que ver con esto, porque pasamos siempre, volvemos al dilema, pasamos de que los discapaces no pueden ni opinar a que deciden plenamente. Lo hicimos con los menores y luego nos dimos cuenta que era erróneo. ¿Cuál es el riesgo de los estereotipos? Si el estereotipo antiguo, anterior, el paradigma medicalizado, era un estereotipo de que el discapaz no tenía ninguna capacidad, a mí me preocupa tanto ese estereotipo como el que yo en ocasiones oigo, que es ahora el discapaz tiene plena capacidad. Yo creo que el discapaz ni no tiene capacidad ni tiene plena capacidad, dependerá de cada discapaz. La discapacidad es muy diferente, no hay un estereotipo de discapacidad. Por lo tanto, como antes el psiquiatra nos ha contado, habrá que ir viendo caso a caso, pero los estereotipos son peligrosos. Y esto lo decíamos en el informe del comité, que hay que huir de maximalismos y hay que huir de estereotipos. El derecho en ocasiones reacciona frente a una situación de injusticia, como es la exclusión en la toma de decisiones de los discapaces, con otra solución injusta, como es la plena inclusión en la toma de decisiones de discapaces. Yo he leído cosas en la ley sobre temas de donación y donación de órganos y discapacidad que a mí me generan bastante inquietud, porque se aplican a todas las personas con discapacidad y no es lo mismo la discapacidad funcional que otro tipo de discapacidades. Por lo tanto, a mí esto me preocupa. Perdonar un segundo que rechace el móvil y acabo
con este informe. Es un informe algo polémico porque en este informe nos pedía el Ministerio nuestra opinión sobre el protocolo adicional que está elaborando el Consejo, el Comité de Bioética del Consejo de Europa al Convenio de Oviedo, que ya he citado antes, que habla de establecer un sistema de garantías para el ingreso involuntario de personas con trastorno mental. Y en este informe llama la atención porque el Comité de Bioética ha propuesto eliminar del artículo 773 la palabra trastorno psíquico. Nos parece que esto genera una discriminación. Yo creo que este artículo debía quedar así. Persona que no esté en condiciones de decirlo por sí, aunque esté sometida a patria potestad tutela, requiere autorización. La palabra trastorno psíquico genera una presunción de incapacidad de decidir en la persona con discapacidad. Yo creo que hay que partir de la presunción de capacidad y aportar los elementos para presumir que una persona puede ser ingresado en contra de su voluntad. Pero partir de la discapacidad de esa persona o la no capacidad para la toma de decisiones. Y yo creo que en el fondo, aunque no nos demos cuenta, al recoger esa palabra por razón de trastorno psíquico, en el fondo esto hace al juez llevarla a ingresar, incluso puede hacerle llevarlo, digo a todos, con un mínimo indicio de discapacidad o de alteración de la capacidad. Por eso hemos propuesto eso. Y acabo con yo creo que la pandemia, como todo, tiene cosas muy malas. Yo por lo menos he sufrido la COVID-19 y la verdad es que no lo he pasado especialmente bien, pero también tiene cosas buenas. Y yo creo que lo que nos ha mostrado la pandemia en un momento en el que nos creíamos que habíamos superado al propio ser humano, que estábamos jugando a ser dioses, esos momentos que se hablaba de poshumanismo, transhumanismo, pues nos ha devuelto a lo que ahora se llama el panshumanismo, al nuevo renacimiento, a darnos cuenta que las personas somos más vulnerables y que eso de que el Big Data era capaz de la inteligencia artificial de evitarnos pandemias, de que eso de que las pandemias, como decía Harari, eran cosas superadas, antiguas, pues mirar, volvemos a lo que hemos vivido en la Edad Media, hemos vivido en la Roma clásica y hemos vivido hace 100 años en la España de los años 20. Hemos vuelto a algo tan humano como es una pandemia y a andar como andaban nuestros familiares hace 100 años con una mascarilla a boca. Por lo tanto, nos vuelve, como dice Daniel Innerarity, la pandemia nos ha tirado al suelo, nos ha vuelto a hacer más humanos y yo creo que en la medida que sean más humanos, que eso no significa renunciar a los avances científicos y biotecnológicos, pero siempre hacerlo poniendo al ser humano en el centro, porque tienen que ser útiles para el ser humano, porque si no son útiles para el ser humano no son útiles, pues yo creo que es una de las ventajas también de la pandemia, porque como todo tiene su parte negativa, pero todo fenómeno negativo hay que sacarle también un mensaje positivo. Yo creo que el humanismo para el derecho, para la medicina y para la ética es el mensaje positivo de esta pandemia. Y era lo que os quería contar. Os tengo que dejar como me meto en una reunión y supuestamente me entrevistan en 15 minutos, en 24 horas, porque quieren que hable sobre un tema que no sé si os suena, que es la orden ministerial de confinamiento de Madrid desde la perspectiva del derecho constitucional. Muchísimas gracias por escucharme y gracias de nuevo. Perdón, acabo con esta frase, Miguel de Unamuno, se me había olvidado, que me encanta, porque también hemos pecado de cientificismo y estamos volviendo a pecar ahora en este debate sobre si confinamos o no. La salud es importante, pero recordar que salud sin economía no es salud, porque el principal determinante de salud es la economía. Confinar está bien, pero confinar y ahogar la economía es pensar que en los próximos años no vamos a tener salud. Se trata de combinar economía y salud. Y yo creo que nos decía Miguel Unamuno, el cientificismo es una enfermedad de la que no están libres ni aún los hombres de verdadera ciencia. Ojalá haya ética, ojalá haya derecho y no solo cientificismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Federico. No se puede decir más en el tiempo que te hemos concedido, ¿verdad? No sé si tienes